Muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión, hoy miércoles. Hoy es un día de muchas noticias y por supuesto de recibir a un especial invitado esta noche. Y por supuesto, Emilio, gracias. Claro que sí, buenas noches a todos ustedes y gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Como bien lo dices, María Luisa, hoy tenemos al licenciado Lara aquí con nosotros. María García, muy buenas noches, de verdad, gracias por estar con nosotros. Tenemos una temática muy interesante. Cuéntenos usted alguna manera de introducción, ¿no, María Luisa? ¿Cómo ve usted esto de la situación del presupuesto? ¿Será aprobado o no? ¿Se ven algunas luces de que vaya avanzando para alguno de esos dos lados? Cuéntenos. Bueno, hasta el momento las noticias que tenemos es que en el Congreso ha avanzado muy lentamente la discusión del presupuesto. La Comisión de Finanzas, que es la encargada de discutir el presupuesto, apenas ha recibido algunas solicitudes de audiencia y no está claro si se va a pronunciar pronto o no. Es importante que la Comisión de Finanzas emita un dictamen previo a que el Pleno conozca el presupuesto, que tiene que ser esta aprobación del Pleno antes del 30 de noviembre. Va lento, pero confiamos en que las fuerzas políticas del país, tanto del gobierno como de la oposición, van a lograr llegar a un acuerdo, porque sí es crucial e importante para el país que se apruebe un presupuesto bien discutido y bien ajustado para el año 2015. Y de eso vamos a conversar y sobre todo de cómo afecta a todos los guatemaltecos, a usted, amigo televidente, esta situación. Así es que vamos a iniciar con noticias, porque por segundo día consecutivo, pobladores de Totonicapán, Quetzaltenango y otros departamentos bloquearon diferentes carreteras del país. En el kilómetro 187, ruta interamericana y Salcajá, la policía decidió utilizar la fuerza luego de agotar los intentos de diálogo. Los bloqueos continúan en Alta Verapaz, Santa Rosa, Jalapa y Quetzaltenango, y los lugares desalojados son El Boquerón y el Puente Los Esclavos, ambos en Santa Rosa, Sanarate, El Progreso y Los Encuentros Sololá. Los motivos de las movilizaciones son diversos: derogar las leyes de túmulos y de telecomunicaciones, exigir la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, así como exigir el pago de salarios a salubristas, el abastecimiento de medicamentos y suministros básicos de red hospitalaria. Si hay un compromiso serio, si hay realmente un compromiso de los diputados que se garantice la aprobación de la ley, nosotros sin eso no podemos levantar los bloqueos. No obstante, la reunión con el grupo de campesinos que se encontraban frente al Congreso de la República no se realizó. Por esta razón, las manifestaciones continuarán hasta que los descontentos obtengan soluciones. Por una Guatemala en paz, Wendy del Cid. Y pobladores que manifestaban a favor de la Ley de Desarrollo Rural Integral bloquearon el paso hacia Sanarate, El Progreso. Y tras un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional Civil, 6 resultaron heridos. Llantas quemadas y ramas de árboles fue lo que los pobladores utilizaron para bloquear el camino, el cual ocasionó que el paso vehicular estuviera lento desde el kilómetro 46. Los agentes lesionados fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la capital. Además, se reportó la captura de 10 personas. Desde primeras horas del día, un contingente de la PNC llegó al sector conocido como los Duranales de Concepción Chiquirichapa con la intención de desalojar a los manifestantes. Luego de un diálogo, las fuerzas policiales se retiraron sin hacer efectivo el desalojo. Seguidamente llegaron al sector del Migrante del kilómetro 191 de Salcajá. Los manifestantes, al ver la presencia policial, decidieron retirarse por voluntad propia y dejaron las piedras y llantas que utilizaron para el bloqueo. Pasado el mediodía, los agentes caminaron hacia los límites de Quetzaltenango y Totonicapán para retirar los obstáculos. Luego de caminar 3 kilómetros, se le dio un ultimátum a los pobladores en el sector La Morería de San Cristóbal Totonicapán. Al no atender el llamado, se realizó un desalojo que duró más de 20 minutos. La policía usó bombas lacrimógenas y los pobladores respondieron con piedras. La manifestación realizada esta mañana por pobladores de San Cristóbal y San Francisco el Alto inició a eso de las 7 de la mañana, sin embargo no fue hasta las 4 de la tarde cuando un contingente de más de 100 elementos antidisturbios procedió al desalojo. Pues eso lo vemos prácticamente de un gobierno opresor, porque reprime esos movimientos cuando son puramente derechos constitucionales. Es pacífica hasta el momento, se ha llevado, pero los que sí están en plan de violencia es la policía, que están acordonando los puntos estratégicos de nuestra lucha.
En el desalojo, 3 personas fueron capturadas por lanzar piedras a los agentes de la Policía Nacional Civil, quienes fueron puestos a disposición del juez competente. En más noticias, la Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo provisional presentado por el CACIF para que se desbloqueen las carreteras. El amparo es contra el presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil. Otorgó el amparo provisional solicitado con estos alcances: que las autoridades denunciadas deberán permitir el ejercicio del derecho de manifestación de cualquier grupo ciudadano, que deberán preservar el orden público con elementos de las fuerzas de seguridad debidamente uniformados que permitan tanto el derecho a manifestarse como también el derecho a la libre locomoción de personas y vehículos en los lugares en que se produzcan las manifestaciones de grupos ciudadanos. Ello con el objeto de garantizar a favor de todos el ejercicio ilimitado e irrestricto de las libertades y derechos consagrados por la Constitución Política de la República de Guatemala. Y a raíz de los bloqueos en las carreteras del país por segundo día consecutivo, el ministro de Gobernación indicó que de continuar con las protestas, las capturas continuarán también. En el área del Boquerón, a 2 kilómetros de Cuilapa, 14 capturados, y actuamos ya también en 4 caminos, que eran los 3 más importantes que teníamos, y también fue liberado el paso. Para mañana está anunciado de nuevo bloqueo de carreteras. Mañana vamos a proceder exactamente de la misma manera que el día de hoy. Bueno, hemos estado viendo estas noticias con ustedes y con nuestro invitado, el economista Mario García Lara, y precisamente vemos que hay un conflicto social tremendo y que parece ser se genera por la falta de liquidez en el gobierno de Guatemala. Por eso se pretende también la aprobación de bonos, es lo que sugiere el Estado de Guatemala, y mucha gente el presupuesto 2015. ¿Cómo llegamos a esto y cómo podríamos salir a través de bonos? ¿Cuál es la solución y por qué estamos en esta situación? Bueno, la economía guatemalteca es una economía sana y muy estable. Tiene algunos talones de Aquiles importantes. Uno de ellos es que es una economía que crece muy lentamente, digamos, es muy poco dinámica y eso le impide combatir la pobreza. Pero otro talón de Aquiles muy importante son las finanzas públicas. Ese es un problema estructural de la economía. A pesar de las fortalezas en materia de estabilidad que tiene nuestra economía, sí tiene esa debilidad grande de las finanzas públicas, que este año se ha exacerbado mucho más debido fundamentalmente a que el año pasado no se aprobó el presupuesto que se había presentado. Al no aprobarse el presupuesto, se repite el presupuesto de 2013 para 2014 y no se repite el financiamiento de ese presupuesto. Y eso lo que hace es que a estas alturas del año el Ejecutivo ya se haya gastado lo que tenía en la caja, digamos, ahorrado o guardadito para los gastos del año, y como no se aprobó el presupuesto y no se aprobaron las fuentes de financiamiento para el déficit, se ve en una situación de mucha apretura financiera, de flujos financieros que le impiden hacer frente a sus gastos. Y esa es la situación que estamos viviendo, un gobierno con problemas de flujo de caja, con necesidad de financiarse. Y es un problema grave que, entre otras consecuencias, tiene que estar opacando y ocultando un tema que es menos urgente, pero más importante, que es la aprobación del presupuesto del año próximo, para que no se vuelva a repetir el escenario que estamos viviendo hoy, en un año como el año 2015, que va a ser además un año electoral, en el que sería muy peligroso no tener un presupuesto para la democracia misma. Según algunos, pareciera ser que el gobierno está apostando a mejor que se apruebe, el poder tener los bonos en la mano para el año entrante, cosa que a algunos no les gusta porque dicen no hay suficiente fiscalización al respecto y afirman más bien que podrían hacer uso de eso para cosas electorales, es lo que ellos acusan. ¿Será desde su perspectiva esto lo que está sucediendo o ya se ven luces de que puede llegarse a un acuerdo político para poder tener ese presupuesto 2015? Definitivamente la falta de transparencia y la falta de efectividad en el gasto público es una crítica que es muy valedera de hacerle al gasto público, pero no debería ser una razón para provocar una crisis mayor. Yo creo que al mismo tiempo que se exige más transparencia y que se exige más efectividad del gasto público,
se debe también proporcionar las herramientas al gobierno para que por lo menos pueda funcionar. Y en ese sentido yo creo que debería privar la madurez en el Congreso de la República, en las fuerzas políticas que integran el Congreso, para negociar un presupuesto que sea razonable. No necesariamente el que el Ejecutivo, el proyecto que el Ejecutivo presentó, pero sí un presupuesto que permita el funcionamiento del gobierno el otro año. Sea real y financiable. Así es. Y en el tema de los bonos, ¿cuál es su opinión? ¿Conviene la aprobación de estos bonos o es endeudamiento para los guatemaltecos a futuro? ¿Cuál es su opinión? Mire, el problema con los bonos es que hay discrecionalidad en el uso de ellos y por lo tanto en el proceso de negociación política en el Congreso debería haber una manifestación muy clara y muy precisa de cuál va a ser el destino de esos bonos. Si eso está claro, creo que es factible arribar a un monto razonable, porque sí son necesarios. Es el presupuesto del año 2013, que se repitió para 2014, tenía un déficit que no tiene fuentes de financiamiento este año y se necesita, por lo tanto, un endeudamiento de cierto monto, no necesariamente los 4.000 millones que dice el gobierno, pero sí un monto razonable. Y esa es la labor política y técnica que debe hacerse en el Congreso de la República, determinar el monto y el destino preciso para aprobar la cantidad precisa y el uso adecuado de esos bonos. Esos bonos, perdón, que deberían hacer una medicina, pero hay que evitar los efectos secundarios, digamos, de esa medicina. Sí, vamos a hacer una pausa. Y la supuesta aprobación de los bonos ha generado críticas de diferentes sectores, principalmente el control del gasto público, y la vicepresidenta Roxana Baldetti reacciona ante este tema. Estamos de acuerdo en reducir, pero que sea la oposición la que diga a qué le quiere reducir y cuánto le quiere reducir, porque nosotros no nos animamos a saber en qué y cuánto le podemos reducir cuando estamos viendo las vicisitudes que cada uno de los ministros está pasando. El análisis para la aprobación de bonos es el endeudamiento público. La vicepresidenta indicó que es el gobierno que menos ha generado deuda pública. Jorge Briz, de la Cámara de Comercio, pide mayor control del gasto público y así contestó Baldetti. Político en algunas ocasiones, para que quedemos en el contexto de lo que Jorge Briz dice. Porque mire, no es lo mismo ser candidato que estar en el puesto, no es lo mismo. Cuando él habla de que hay corrupción, yo quisiera preguntar que me diga dónde, cuánto y quién es el responsable. La funcionaria pidió pruebas y dijo que el gobierno hace su mayor esfuerzo para controlar el gasto público. Ha habido de verdad un control de gasto, no le digo que al 100% porque sería mentirle, no tenemos esa capacidad. Y en el caso de algunos ministerios son tan grandes que ni el mismo ministro se da cuenta dónde le están robando, porque los que se van son los de alto nivel, pero siempre se quedan los de mediano nivel, que son los que han construido redes. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y José Orellana. Bueno, estábamos viendo junto a ustedes, por supuesto, la opinión del Ejecutivo, de la vicepresidenta Roxana Baldetti sobre el tema de los bonos. Ya lo conversábamos con el señor García Lara. Puede ser una medicina inmediata para terminar el 2014, pero hay efectos secundarios graves y al parecer no hay un reconocimiento de un gasto mal hecho de parte del Ejecutivo. ¿Cuál es su opinión? Mire, los presupuestos, el de 2013 que se repitió para 2014 no es la excepción, tienen una serie de problemas estructurales que no es fácil solucionar, eso se admite. Por ejemplo, de cada 5 quetzales del presupuesto, el gobierno solo tiene 1 para hacer política pública, los otros 4 ya están comprometidos, que para las municipalidades, que para la Universidad de San Carlos, que para el organismo judicial. De 5 quetzales le queda solo 1 para hacer políticas públicas, y es difícil operar así, digamos. Pero sí hay un esfuerzo que hacer en materia de alinear los gastos en materia de las prioridades de política pública, de seguridad, de educación, de salud, y hay un esfuerzo que hacer en materia de transparencia. Es cierto que este año la propia falta de flujo de recursos ha obligado al gobierno a cierta contención del gasto, y creo que ese es un punto importante a tener en cuenta. Sí ha habido necesidad de contener el gasto, y por lo tanto me parece que los 4.000 millones ya no es el monto que necesitan, porque ya ha habido contención del gasto. Hace 4 meses que presentaron la iniciativa de los 4.000 millones, tal vez sí ese era el monto,
pero han transcurrido 4 meses en que ha habido contención del gasto, y yo creo que sí debe haber un esfuerzo, no solo de la oposición, también del gobierno. Evidentemente es el que sabe bien cómo están las finanzas públicas, de ver en qué hay que reducir para encontrar el monto preciso de los bonos. Pero yo insisto que este tema de los bonos está opacando el tema del presupuesto, en el que también hay que hacer un esfuerzo. El presupuesto de 2015 es una herramienta crucial en un año electoral, en el último año de gobierno, para mantener las fortalezas que mencioné al principio que nuestra economía tiene. Nuestra economía es reconocida porque es muy estable, porque es una economía que los economistas llaman resiliente, quiere decir que se adapta a los vaivenes internacionales. Somos vulnerables, pero no tanto como nuestros vecinos, por ejemplo. Y esas fortalezas hay que preservarlas a toda costa. Si no se aprueba el presupuesto de 2015, si no se revisa el monto del techo del gasto, un poco hacia la baja para reducir el déficit fiscal previsto para el otro año, sí tenemos riesgos de que esas fortalezas que el país ha tenido durante 20 años o más se vayan erosionando poco a poco. Platicábamos un poquito fuera de cámara y nos platicaba usted cómo no es solo según su punto de vista, no solo es de aprobar ese presupuesto 2015, sino también son necesarios los bonos. Cuéntenos un poquito acerca de esto. Miren, en ambos casos lo que sucede es que el gobierno necesita recursos para operar y necesita un marco de certeza jurídica, que es importante no solo para el gobierno, es importante para toda la sociedad. Las empresas necesitan saber si el gobierno va a invertir en carreteras, si va a pagar los salarios, si va a consumir insumos. Toda la economía necesita ese marco de certeza jurídica. Ahorita estamos en un momento de incertidumbre grande porque el gobierno está teniendo problemas de flujo de caja que amenazan con que incluso no va a poder pagar aguinaldos, por ejemplo. Que genera todo ese conflicto social con el que iniciamos este noticiero. Y que además genera un cierto bienestar porque hay un consumo y un efecto de derrame en la actividad económica. Y esa certeza jurídica solo la da si en el Congreso se llega a un acuerdo entre todas las bancadas para aprobar un monto razonable de los bonos que se necesitan para terminar este año. Y lo mismo para el año entrante, y con más importancia todavía, porque insisto, es un año electoral, en donde la certeza jurídica de que en el último año de gobierno, en donde va a haber un nuevo gobierno electo a finales del año, necesita operar dentro de un marco de certeza, en donde todos los agentes económicos, el sector productivo, los consumidores sepan a qué atenerse, y por lo tanto, de nuevo, en este tema, y con más razón, en el tema del presupuesto 2015, es imprescindible el acuerdo entre los partidos políticos. De ese presupuesto 2015 vamos a hablar porque nos ha dicho el señor García Lara que es sumamente importante y por eso queremos contarle que este destino a funcionamiento, pago de deuda e inversión, así está conformado el presupuesto general 2015, pero ¿cuánto de los tributos se dirige a saldar préstamos y cómo serán las futuras generaciones que heredarán la deuda de hoy? Esto hicimos un análisis que le vamos a presentar a continuación. El principal rubro de los 72.000 millones de quetzales del presupuesto general 2015, es decir, 47.000 millones, van destinados al funcionamiento de las instituciones que conforman el Estado. Del monto total, 14.000 millones se orientan a la inversión pública. En materia presupuestaria, el país se encuentra en una situación alarmante, opinó este experto en financiamiento público, ante el desfase de ingresos y gastos, en donde los resultados, reflejados en mejores servicios públicos, son poco percibidos por la sociedad. Dentro de 5 años vamos a estar hablando que el presupuesto, 10 años que el presupuesto son 140.000 millones de quetzales. Lo que deberíamos buscar es que esos otros 70.000 que no lo van a meter a la fuerza, se utilicen bien. Lo que no podemos es seguir gastando de la misma forma que gastamos porque este gasto no da resultados. Mientras que el ritmo de crecimiento del presupuesto crece junto al endeudamiento, en cada presupuesto se destina para el pago de bonos y préstamos. En esta propuesta, 10.000 millones de quetzales tendrán ese fin. El pago de la deuda es como el pago mínimo de una tarjeta de crédito, en donde cancelan únicamente por los servicios de la deuda, es decir, intereses más no el saldo. Más grave es que con esos préstamos y con ese nivel de bonos que se está planteando para el otro año,
se llega a financiar un nivel de déficit fiscal del 2.5% del PIB, lo cual viola pues los programas de consolidación fiscal que se vienen trabajando. Al 2015 la deuda del país suma 125.000 millones de quetzales, el 51% son préstamos y el 49% deuda interna, es decir, bonos del Tesoro. Además de contraer deuda para el pago de la misma, en el proyecto presupuestario el 67% destinado a saldar deuda es para pagar intereses y el 33% a amortiguarla. El hecho que hoy no se esté pagando la factura no quiere decir que alguien la vaya a pagar. Y el problema es que los que la van a pagar, muchos son jóvenes que no entienden y otro montón son niños que todavía no tienen capacidad de votar. Le estamos pasando realmente la factura a nuestros hijos. Y son nuestros hijos quienes la van a ver más complicada, porque tarde o temprano, incluso los mismos programas de asistencia social, donde se regalan víveres, donde se regala dinero, se van a terminar porque el país no tiene capacidad de poderlos mantener a mediano plazo. Toda deuda deberá antes tener el aval de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, pero el artículo 29, incluido en el presupuesto, pretende aprobar 5 préstamos por 890 millones de dólares que no tuvieron opinión. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Jorge Hernández. Continuamos en esta conversación. Ya nuestro invitado nos comentó de la importancia de la aprobación de este presupuesto para el año 2015, pero desde la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo, donde él se encuentra, hay ciertas recomendaciones importantes. ¿Cuáles son esas? En primer lugar, que el déficit fiscal planteado en el presupuesto es más elevado que el de los 2 años anteriores y rompe una tendencia a reducirse que traía el déficit fiscal, y eso manda una señal muy mala en términos de la estabilidad económica a futuro. Por lo tanto, hay que reducir el techo presupuestario, esa es la primera recomendación. Y hay líneas que uno puede esbozar de hacia dónde podría reducirse. Por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Social tiene más de 350 millones de aumento respecto del año anterior, que no sería necesariamente un gasto prioritario para el otro año. Para los consejos de desarrollo y municipalidades, cuyo gasto es mucho más opaco y menos fiscalizable que el del Ejecutivo, hay un aumento de casi 500 millones de quetzales que se debería revisar. Para la Universidad de San Carlos hay un aumento de más de 400 millones que valdría la pena revisar en qué está. En salarios hay más de 1.200 de aumento, millones de quetzales de aumento respecto al año anterior, solo en la plantilla salarial. Hay lugar para hacer reducciones en el presupuesto. Esa es tal vez la primera. Y la segunda es que en las normas presupuestarias hay ciertas normas que contradicen no solo a la ley orgánica del presupuesto, que es la ley madre de cómo hacer presupuestos, sino también contradice el espíritu de la Constitución, especialmente en el punto en el que se está permitiendo y hasta obligando a que gasto corriente, es decir, gasto que se repite año con año, se financie con deuda. Eso es una aberración económica y además va en contra de la propia ley orgánica del presupuesto. Este es el primer presupuesto en muchos años en el que los gastos corrientes van a ser financiados por deuda pública en un porcentaje mucho más elevado, es decir, los ingresos tributarios no alcanzan para cubrir los gastos corrientes. Eso es una anomalía que debe corregirse en el presupuesto. Y de las, digamos, ya hablamos de lo delicado, lo que debería ser fruto de una revisión, de las buenas cosas o de algo que se esté superando con respecto al del 2013. Mire, tal vez hay que reconocer que el presupuesto está hecho con supuestos macroeconómicos muy razonables, y eso hay que reconocérselo a los técnicos de finanzas. Y hay que reconocer también que en este presupuesto sí se está incluyendo el reconocimiento de los costos de la política monetaria. El Banco de Guatemala incurre a veces en costos para mantener la estabilidad de precios, y según la ley del Banco Central, el fisco debe reconocerle trasladándole ciertos bonos. Eso no tiene efecto monetario, no se le trasladan recursos de impuestos al Banco de Guatemala, se le trasladan un cierto número de bonos. Son operaciones que los economistas llamamos debajo de la línea, que no tienen efecto monetario para el flujo de caja del gobierno. Y este gobierno, después de varios años de no haber incluido en el presupuesto esa obligación legal, en este presupuesto planteado para 2015 sí se está incluyendo, y eso es algo positivo y hay que velar porque se cumpla. Muy bien.
Y vamos a continuar hablando ahora no de números, sino de situaciones, porque finalmente son las personas las que sufren todas estas situaciones que afrontamos los guatemaltecos. El Frente Nacional de Lucha y el Sindicato de Trabajadores de Salud informaron que mañana realizarán una marcha en la capital como demanda del pago de salarios atrasados y el abastecimiento de insumos y medicinas en todos los centros asistenciales del país. La manifestación se iniciará a las 8 horas, concentrándose en el Hospital Roosevelt en la zona 11. Su recorrido será sobre la Avenida Bolívar y Sexta Avenida de la zona 1 y concluirá frente al Congreso de la República. Y debido a la falta de insumos médicos, la consulta externa del Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación no pudo habilitarse. Sin embargo, esta situación también afecta a los pacientes que se encuentran hospitalizados. Este niño se encuentra en la unidad de cuidados críticos del Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación. El medicamento necesita ser administrado vía intravenosa. Sin embargo, no se cuenta con microgoteros para hacerlo. Por ello, los médicos se las han ingeniado para atender a los pacientes con los insumos existentes. En este caso, realizan microgoteros hechizos. Se ha ideado de vaciar bolsas de suero, colocarles algunos adaptadores y de esa forma está rellenando las bolsas. ¿Qué implica eso? Más contaminación, el exponer al niño. Al igual que se hace difícil atender propiamente a los pacientes, también es difícil el seguir los protocolos de seguridad en cuanto a los desechos hospitalarios. Como por ejemplo, las jeringas ya utilizadas están siendo guardadas en un recipiente vacío de agua pura, cuando las normas indican que deben ser depositadas en un recipiente especial que luego es incinerado. Poder proveerle al personal de enfermería para que ahí deposite este tipo de material contaminante, ¿verdad? Que pone en riesgo la salud de los trabajadores, ¿verdad? Al respecto, el director del centro asistencial declaró que en los próximos días podrían ingresar más insumos. Mientras tanto, se ha conseguido donaciones. Conseguimos una donación de 21 termómetros que se repartieron en todos los servicios y espero en Dios que los catéteres ya entre poco los estemos teniendo porque ya entró nuevamente el sistema a trabajar y yo no miro mayor problema en eso, que entre poco tiempo los vamos a tener. A esta situación se suma la falta de pago a más de 70 empleados del hospital, a quienes hoy se les efectuó el pago de un mes, de un total de 4 meses atrasados. Debido a ello, la consulta externa permanece cerrada. El próximo viernes se realizará otra reunión para verificar si ciertamente ha comenzado el abastecimiento de insumos. Por una Guatemala en paz, Silvia María Corzo y Rafael Ovalle. ¿Cuál es su comentario que le merece este tipo de nota? Precisamente por las apreturas de flujos de caja del gobierno, ocasionadas por la debilidad de las finanzas públicas, es que es tan importante que haya una certeza jurídica y un marco en el cual el gobierno se atenga a cuáles van a ser sus ingresos y sus gastos. Y el presupuesto para eso es, justamente, para que no lleguemos a noviembre del otro año con problemas como este o más graves. La gobernabilidad del país está en juego con la aprobación del presupuesto 2015 y estos costos y estos sufrimientos de la población se pueden evitar con una buena planificación financiera del gobierno. A manera de conclusión sobre este tema, señor García Lara, sus recomendaciones de cara al futuro, ¿qué es lo que se debe hacer desde su punto de vista? La pelota ahorita está en la cancha del Congreso de la República y yo creo que es la responsabilidad de cualquier parlamento, y en este caso y en este momento del Congreso de la República de Guatemala, llegar a consensos y acuerdos para aprobar el presupuesto del año 2015. Eso va a implicar necesariamente que tanto el partido oficial como los partidos de la oposición cedan cada quien en sus posiciones y encuentren un justo medio para que el país no padezca estos problemas que acabamos de ver y para que el año entrante, que es un año muy complicado, con elecciones, con una situación económica en el que la liquidez internacional se va a reducir y las condiciones financieras internacionales se van a endurecer, no nos cause problemas y no perdamos las fortalezas que la economía del país tiene. Bueno, muchísimas gracias, el economista Mario García Lara, dándonos su opinión sobre este tema que vivimos todos los guatemaltecos, el tema económico, el tema de un presupuesto que se aprobará o no, lo veremos en los próximos días. Y bueno, importante, un sentido de unión
para el bien de nuestro país. Con eso despedimos, muchísimas gracias. Y nosotros vamos a continuar, por supuesto, con más información. Claro que sí, gracias por su tiempo. Y bueno, un usuario anónimo, cambiando un poco de tema, presentó hoy a la Municipalidad de Guatemala un video en el que se observa a un reo en una parada de Transmetro. El vocero de la comuna capitalina, Carlos Sandoval, confirmó que el preso hizo uso del transporte público y aseguró que la policía municipal impidió que hicieran lo mismo con otros 2 detenidos. Por su lado, el vocero del sistema penitenciario, Rudy Esquivel, negó que se tratara de un traslado de esa entidad, pues los agentes, según él, que se observan no son del sistema penitenciario, y agregó que desconoce la situación. Pero el subcomisario de operaciones de la policía, Ángel Gabriel Quiroa, en un oficio con fecha 20 de octubre, gira las órdenes a jefes de distrito y de operaciones de la Policía Nacional Civil para que el traslado de los detenidos hacia los centros carcelarios, escuche bien, se realice haciéndose uso del transporte público.